Lunes 28 de febrero de 2011, bienvenidos a la entrevista en línea. Transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Saludos a los cibernautas que nos acompañan entonces a través del www.laprensagráfica.com. También a nuestros televidentes que nos ven por CCTV Canal 25 y 95 en cable. Y un abrazo a los compatriotas que nos miran por Uniglobo Canal 28 en Houston, Texas. Les recuerdo que pueden participar como siempre lo hacen enviando sus comentarios o preguntas a través del chat. La semana pasada la Cámara de Comercio cambió de presidente y ahora la responsabilidad ha caído en manos de un reconocido empresario del país, quien tendrá sin duda alguna grandes retos y desafíos, en tanto el país vive un momento económico y social muy particular y el sector empresarial tiene un papel importante que jugar. Está con nosotros en nuestros estudios Luis Cardenal, presidente de la Cámara de Comercio. Luis, es un gusto, bienvenido. Gracias, William, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes o cibernautas. Y cibernautas, exactamente. Bueno, Luis, para comenzar, explíquenos en qué condición asume la Cámara de Comercio, es decir, cómo se encuentra la situación. ¿Es una gremial muy fortalecida en este momento o cómo está? Sí, la gremial es la gremial más fuerte del país. Contamos con representación en todo lo largo y lo ancho de todo El Salvador. Tenemos filiales y grupos empresariales en casi todos los departamentos de El Salvador y nos encontramos fortalecidos, representamos todas las actividades, a diferencia de otras gremiales que, digamos, representan o solo industriales o solo agricultores o especializados en alguna actividad económica. Nosotros tenemos comercio, industria, exportadores, servicios, sector femenino, sector juventud, tenemos turismo, 11 diferentes comités de las diferentes actividades, lo cual nos permite tener la mano en el pulso del quehacer nacional y tratar de ponernos de acuerdo en el beneficio del país versus defender un interés particular de un sector por encima de los beneficios de otro. Luis, usted no ha estado ausente de la actividad gremial de la Cámara de Comercio, es decir, no es un extraño en la gremial. No, yo fui presidente de la Cámara en el año 98-99, en los años 98-99, y después como expresidente he formado parte del Comité Asesor Permanente, en el cual siempre de alguna manera u otra hemos estado trabajando de cerca con la institución. En el año pasado, mejor dicho, el año antepasado, me invitaron a formar parte de la directiva, ya como primer vicepresidente, ya conversando un poco acerca de la posibilidad de que pudiera tomar las riendas de la institución en este año. Ahora, porque Jorge Dabú podía continuar si él hubiese querido o él decidió retirarse, ¿cómo fue el movimiento entonces? Él decidió retirarse porque creemos que Sano ya era cuatro años que llevaba en la presidencia de la institución y creemos que siempre es sano en un periodo cada periodo es variable, nosotros nos reelegimos cada año. O sea, ¿ustedes creen en la alternancia? Nosotros creemos en la alternancia y además creemos que hay alternancia y hay continuidad, porque generalmente las personas que son electas a la Junta Directiva ya llevan en un proceso de participación, de voluntariado. La participación dentro de la institución es voluntaria, no se recibe ninguna remuneración, uno dedica su tiempo libre, básicamente no hay beneficios de ningún tipo más que la satisfacción de servir, de ayudar, de contribuir al bienestar del Salvador y de los empresarios. Ahora explíquenos, si para el nuevo momento que está viviendo el país, decíamos cuando introducíamos la entrevista en el tema económico y social, bueno, hay una situación muy excepcional que está viviendo el país desde hace un par de años atrás y quisiera saber si en este momento que está viviendo el país se puede pensar que la Cámara de Comercio está respondiendo a ese momento. Pues nosotros creemos que sí. Nuestra principal participación es siempre propositiva, siempre es constructiva. Lo que sucede es que, como tú bien señalas, El Salvador se encuentra en estos momentos en una especie de encrucijada. Durante muchísimos años, comentábamos antes de empezar el programa, los salvadoreños nos hemos concentrado más en las cosas que nos dividen que en aquellas que nos unen. Nos hemos especializado en polarizar. Esto lo traíamos desde la guerra, pero esperamos que la oportunidad que nos daban los acuerdos de paz, de ponernos de acuerdo acerca de qué tipo de nación queremos, qué tipo de país pensamos o debemos construir para las futuras generaciones, esto se iba a ir llevando a cabo y que eso íbamos a hacer nosotros, así como fuimos ejemplo en la firma de los acuerdos, íbamos a ser ejemplo en un entendimiento social, económico, que nos llevara al desarrollo, pero
lamentablemente, no sé si por el tipo de políticas que aquí realizamos, siempre estamos cerca a una elección, siempre estamos en año preelectoral o en año electoral. Esto es diferente de otros países, digo, porque finalmente hay procesos electorales en todos los países vecinos, por ejemplo, pero el país, ¿será que tiene elecciones muy inmediatas y eso distorsiona todo el resto de las actividades? Habrá que ver los tiempos electorales de los países vecinos, pero lo que nosotros vemos es la situación real de El Salvador, o sea, ¿de qué partimos? Partimos de una guerra civil, partimos de una sociedad dividida, partimos de que aquí nos matábamos por pensar diferente y que eso requiere una maduración, una sanación de todas esas heridas y esas divisiones que obliga a los líderes políticos, gremiales y de toda índole a contribuir a ese esfuerzo, a dar el ejemplo, a tratar de ver cómo las diferencias que todavía quedaron sin resolverse a partir de los acuerdos de paz se resuelven de manera civilizada y constructiva. Bueno, y creo que eso no lo hacemos. Perfecto, debo hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos me explica qué es esto de la encrucijada y cuál es el sello que va a poner Luis Cardenal a la Cámara de Comercio. Vamos a la pausa y volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Luis Cardenal, recién electo presidente de la Cámara de Comercio, está con nosotros en nuestros estudios. Luis, entonces, me decía usted, el país está viendo una encrucijada. ¿Qué es esto la encrucijada? Explícalo un poco más y cómo se inserta la Cámara de Comercio dentro de esta encrucijada, ya sea que están haciendo aportes o de qué manera, pero ¿qué es la encrucijada en la que usted ve al país? Bueno, yo creo que estamos en un punto en el cual, dependiendo de las decisiones y las acciones que tomemos en este momento, el rumbo que vamos a tener o las consecuencias que vamos a tener que pagar. Si nos equivocamos en estos momentos, yo creo que El Salvador va a tener que padecer de muchas consecuencias negativas que nos va a llevar a retrasos aún mayores de los que ya padecimos en términos de nuestra carrera hacia el desarrollo y hacia mejorar la calidad de vida de todos los salvadoreños. Por eso esto obliga a tener seriedad, a ser responsables, a hacer un esfuerzo, digamos, superior al que hemos hecho en ocasiones anteriores para poder proponer soluciones a los problemas que nos aquejan. Soluciones que de verdad vayan a la raíz de los problemas y que no sean cosméticas y mucho menos populistas, que es otro de los problemas que hemos padecido, digamos, en el pasado reciente, en la cual los liderazgos políticos hablan no de cómo se tienen que resolver las situaciones, sino de lo que ellos creen que les va a beneficiar de alguna manera en las encuestas o de lo que ellos creen que la población quiere escuchar. Y eso nos aleja de las posibles soluciones reales que los problemas requieren. ¿Usted ve, por ejemplo, desde el Ejecutivo algunas acciones de carácter o de corte populista? Yo creo que nuestra política, en los últimos, 7 años, han tenido una inclinación hacia el populismo, lamentablemente. Y eso no está sujeto nada más a señalárselo a un partido político, sino que hay que señalárselo a varios partidos políticos o a varios políticos de diferentes partidos políticos. Y eso es algo que la población, de alguna manera, tiene que exigirle a sus líderes. Tenemos que pedirles de que sean responsables, que sean realistas, que nos digan la verdad y que nos propongan soluciones que en serio van a resolver el problema de fondo, de raíz.
Bueno, pero en este momento, digamos, el nuevo gobierno, el FMLN de la mano del presidente Funes, son los que tienen la principal responsabilidad y es desde donde se puede caer en esa tentación con más facilidad de ser populistas, en tanto el Ejecutivo tiene recursos, tiene programas. ¿Usted ve que esta administración esté haciendo algunos pasos en ese sentido? Yo creo que sí, lamentablemente. ¿Cómo cuáles pensaría usted que pueden ser de corte populista, ese tipo de acciones así? Bueno, habla, por ejemplo, que los problemas se van a solucionar si le cobran más impuestos a los ricos. Que aquí todos los problemas se van a resolver en la medida que el gobierno tenga más dinero. Y eso no es cierto. En primer lugar, debemos de abandonar todos los discursos divisorios, los discursos que enfrenten a un salvadoreño contra otro salvadoreño por diversas razones, ya sea por clase social, por religión, por posición, por lo que sea. Creo que todos somos salvadoreños, todos estamos en el mismo barco, si el barco se hunde, nos ahogamos todos y además todos merecemos respeto. Pero cuando dicen esto solo va a afectar a los ricos, también es falso, porque un impuesto, que en teoría es lo que están proponiendo, que se le va a aplicar supuestamente a los grandes y a los ricos, el impuesto siempre es un costo oculto, y el costo oculto se traslada a la población a través de los precios. Y además, los aumentos de impuestos, especialmente en un momento de recesión como el que tenemos ahorita, o de crisis económica como la querramos llamar, lo que sucede es que contrae todavía más la economía. Si lo que queremos es que el gobierno tenga más recursos para hacer proyectos y programas sociales, lo que tenemos que hacer es ver cómo hacemos que la economía crezca, que haya crecimiento económico, que haya inversión, que haya nueva generación de nuevos puestos de trabajo dignos, bien remunerados, para que entonces haya más gente contribuyendo. Pero aumentar los impuestos contrae la economía, ahuyenta la inversión e impide nuevos puestos de trabajo, que es lo que en realidad necesitamos. Bueno, vamos a la pausa. Cuando regresemos sí me interesa saber entonces cuál es la orientación o el sello que se le va a imprimir a la Cámara de Comercio bajo su administración. Si hay proyectos distintos, además de cómo se está viendo el país. Vamos a la pausa. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Luis, me interesa que profundicemos un poco más adelante sobre toda esta discusión que hay sobre impuestos, impuesto a la seguridad. El presidente Funes viajó a Colombia hace más o menos una semana. Allá entiendo que requirió información sobre ese impuesto a la seguridad que se paga y que supuestamente lo paga el gran capital. Hay varios temas que me interesa que hablemos, lo podemos ver más adelante, pero quiero volver sobre la pregunta que le planteé en el segmento pasado, sobre el sello. ¿Cuál es la orientación que usted le piensa imprimir? Es decir, ¿hay posibilidades de que el presidente ejerza tanta influencia a esos niveles como para dar el rumbo a la Cámara? ¿O es que todo es muy colegiado y entonces depende de lo que la gente diga al interior? Bueno, es colegiado, ¿verdad? El rumbo que lleva la Cámara no ha sido decisión única y exclusiva del presidente anterior. Él cuenta con el apoyo, ha contado con el apoyo y el respaldo de todos de la Junta Directiva, los comités, las filiales, etcétera, donde constantemente se están discutiendo los problemas nacionales y los problemas de la misma institución. Lo que sucede es que cada presidente tiene su estilo. Cada presidente, al ser como el director de la orquesta, va a poner sus prioridades y va a ir decidiendo más o menos cuál es el rumbo que le quiera llevar. La Cámara, su labor debe ser una labor constructiva, propositiva, pero también debe de señalar aquellas cosas en las que no estamos de acuerdo o creamos que pueden traer consecuencias negativas
para el desarrollo del país. En ese sentido, pues también vamos a hacer las críticas siempre respetuosas, siempre constructivas, sobre esas cosas en las cuales no estemos de acuerdo. Creo que es nuestra obligación cívica y gremial el hacerlo. Desde el Ejecutivo en algunos momentos se ha insinuado, y a veces ha sido muy directo el presidente incluso cuando ha mencionado la cercanía que hay entre algunas gremiales empresariales con el partido Arena. La Cámara de Comercio no actúa sobre la base de líneas partidarias. Bajo ningún punto. Nosotros estamos convencidos que la política partidaria y electoral le corresponde a los partidos políticos, no a la gremial. Ahora, los partidos políticos, en teoría, tienen una base o una sustentación ideológica, programática, tiene ciertos principios en los que cree. Y por supuesto nuestra gremial también. Pueden haber coincidencias con un partido en algunas cosas y pueden haber disidencias con otros partidos en otras. Y no necesariamente, si agarramos nosotros, por ejemplo, cuando yo estuve en el CEDEM hicimos un análisis acerca de los estatutos de los diversos partidos políticos que estaban en contienda en esos momentos. Por ejemplo, el Partido Demócrata Cristiano, si uno lee los estatutos, son fundamentados en la doctrina social de la Iglesia. Claro. Los que somos cristianos, no podemos oponer a nada de eso. Arena tiene muy buenos principios, muy buenas intenciones dentro de sus estatutos y también los compartimos. El mismo PCN habla de responsabilidad social, de cierta conciencia, de cosas con las que estamos de acuerdo. Pero entonces, ¿qué pasa? Es que dentro de esas coincidencias, de quienes más se alejan ustedes como gremiales es del partido, del FMLN. Digo, si lo vemos en términos programáticos. Sí, en términos programáticos sí, porque el FMLN ha estado proponiendo tradicional o históricamente un cambio de sistema. Ahí voy a hacer la diferencia entre un sistema y un modelo. Llamemos que sistema es el modelo comunista, socialista, y el otro es el capitalista. Cada uno de esos dos sistemas tiene una gran variedad de un arcoíris de opciones en el modelo que le quiere dar a ese sistema. Digamos, la izquierda ha señalado de que El Salvador ha estado implementando un modelo neoliberal y que el modelo neoliberal ha colapsado o ya no sirve o lo que sea. Primero habría que ver si lo que hemos tenido aquí ha sido un modelo no neoliberal. Yo tengo mis dudas. Aquí ha habido una mezcolanza de cosas que habría que definir o redefinir. Pero, por otro lado, tenemos de que dicen que como eso ha colapsado, entonces ahora lo que necesitamos es orientarnos hacia el socialismo, el FMLN, lo estoy diciendo el presidente. Sí, sí. Necesitamos orientarnos hacia un modelo como el del socialismo del siglo XXI. Al hacer un análisis de cuál es el socialismo del siglo XXI, y vemos los exponentes más claros de esto, como es Hugo Chávez o la misma Cuba de los hermanos Castro, pues decimos nosotros, eso no es lo que conviene a El Salvador ni a ningún otro país, porque no ha dado ningunos buenos resultados a pesar de tener cosas y riquezas a su favor, como en el caso de Venezuela. ¿Pero por qué será que no hemos visto esos pasos ya en términos prácticos, el FMLN haciendo esos pasos? Digamos, una cosa ha sido el discurso en el pasado, pero ya hoy que están gobernando, con Mauricio Funes, tampoco se ha visto que vayan en esa dirección. Bueno, ese es el análisis profundo que hay que hacer y no dejarse ir nada más por la propaganda. Yo pregunto, ¿no nos puede generar confianza o desconfianza el hecho de que después de discutir durante muchos años una currícula escolar, que tardamos en ponernos de acuerdo, y ahí participó el FMLN porque yo estuve presente en esa comisión de modificación de la currícula escolar, de reforma educativa se llamó, que vengan ahora a decir que van a cambiar la currícula de los estudiantes para buscar un hombre nuevo, sin explicar de qué significa eso, y que de repente sin decirle nada al público tengamos contingentes de especialistas cubanos en educación trabajando en esto. Que en salud esté sucediendo lo mismo. Ya vio los escándalos que sucedieron con los médicos salvadoreños oponiéndose a los médicos cubanos. Cuando uno lee los documentos de ellos, se habla de gobiernos de transición para implantar el socialismo. Ellos dicen, nosotros no vamos a implantar el socialismo de romplón a la primera vez que lleguemos al gobierno. Ellos dicen que van a ser 1, 2 o 3 gobiernos de transición, donde van a ir sentando las bases para que al momento de que sea adecuado, entonces implementan ya el proyecto en el que ellos creen. ¿Verdad? Por eso vemos la diferencia entre ellos y el presidente Funes.
y vemos como muchos de los blogs de izquierda hablan acerca de que este no es el gobierno del FMLN, para bien o para mal. Entonces, esto genera incertidumbre, genera duda. La duda y la incertidumbre produce intranquilidad y ahuyenta la inversión. Se ahuyenta la inversión y se produce una menor producción de nuevos puestos de empleo y de trabajo. Perfecto. Hay un tema que no es tan político partidario, sino que tiene que ver más con una situación diaria, es la situación del transporte público. Debo hacer una pausa. Cuando regresemos me gustaría escuchar su opinión sobre cómo ve la Cámara de Comercio toda la crisis en el transporte público. Ahora hay un paro, prácticamente un paro técnico de muchas unidades, a raíz de que del pasado viernes y sábados la Policía Nacional Civil les está exigiendo licencias y tarjetas de circulación a quienes conducen los automotores del transporte colectivo. A raíz de eso hay una reacción. Pero bueno, hablamos cuando volvamos después de la pausa. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, me decía Luis que usted, había un punto que se le había quedado sobre el análisis que traíamos en el segmento anterior que tiene que ver de cómo ve la Cámara de Comercio, los partidos políticos, el caso concreto del FMLN. Sí, creo que necesitamos una buena dosis de honestidad, de sinceración. Los estatutos y los proyectos, digamos, de muchos de los partidos políticos en papel son buenos, creo que están muy bien. Pero el problema es entre lo que se piensa, entre lo que se dice y lo que se hace. Y ahí hay grandes diferencias. Y vemos que ahí es donde se empiezan a priorizar tal vez los intereses particulares o partidarios y peor aún electorales por encima de los intereses nacionales. Y esto genera un grave deterioro a la situación de todos los salvadoreños. ¿Y usted ve a un presidente Funes realmente convirtiéndose en una especie de detente o en otro plano, si se le quiere ver, como un obstáculo a las pretensiones del FMLN? Yo creo que ellos se han puesto de acuerdo en ciertas cosas y no se han puesto de acuerdo en otras. En las que están de acuerdo, como por ejemplo la manera en la que se dividieron el gobierno. Al presidente Funes le dejaron la parte económica y toda la parte política de ejercicio de control territorial, etcétera, la maneja el FMLN. El FMLN maneja, si no me equivoco, cerca del 65% del presupuesto nacional. Y vemos que aunque el presidente critique al ministro de Educación en algunas cosas, el ministro hace lo que le da la gana. Critica a otro funcionario en el área que maneja el FMLN y sigue haciendo el FMLN lo que le da la gana, ¿verdad? Y el FMLN ocupa muy inteligentemente o muy vivo el hecho de que cuando la cosa no está bien, como no está bien ahorita, dice, bueno, eso sucede porque no es el gobierno del FMLN, pero cuando las cosas le convienen, dice, sí, este es parte del gobierno del FMLN. Entonces, yo creo que el presidente Funes se encuentra en una problemática, porque el FMLN de lo pactado a veces empuja a ver si consigue más de lo que pactaron. Y entonces ahí es donde obliga al presidente Funes a reaccionar y a decirles algunas cosas, pero creo que al presidente Funes le hace falta definir mejor y con sinceridad cuál es el proyecto, cuál es la visión que él tiene para el país, qué es lo que él quiere hacer, y si de verdad quiere hacer un gobierno de unidad y de inclusión, pues entonces sentarse a discutir qué es lo que el país necesita,
cuál es la responsabilidad que nos corresponde a cada uno de nosotros y compartir esa responsabilidad, pero también hacerlo de una forma franca y sincera, no como hasta ahora, en donde dice que quiere incluir en la mañana y en la tarde va y da un discurso en el cual regaña o pelea o señala o a veces hasta de manera peyorativa ofende a algunos de los que no están de acuerdo con las posiciones que él mantiene. Entonces eso creo yo que no ayuda. Aquí debemos de tener un diálogo franco, sincero, respetuoso y constructivo. Bueno, pasemos al tema del transporte. Le decía un poco cuál es su opinión de cómo ve la Cámara de Comercio la situación de la crisis en el transporte. ¿Qué está pasando ahí? Mire, este es un ejemplo, este es un buen ejemplo de cómo suceden los problemas en este país. Todos sabemos cuál es el problema del transporte. Todos sabemos que esto no debería de haber durado hasta donde ha llegado y donde tengamos que estar lamentando la pérdida de vidas de seres humanos que tienen familia, que dejan un vacío y que crean mucho sufrimiento a la sociedad. Pero ¿qué es lo que pasa? Como la solución es una solución que requiere esfuerzo, que requiere visión y voluntad, que requiere que se hagan cosas que tal vez van a ser políticas o electoralmente incómodas, entonces no se hacen. Y ahí se va metiendo la basura debajo de la alfombra, esperando de que nadie la descubra, y se descubre cada vez que hay un accidente o cada vez que hay una muerte, claro, y cada vez que hay un problema. Pero, ¿qué hay que hacer? Ordenarlo. El transporte es transporte público, es una licencia o una concesión que se le da a privados para que exploten el mercado del transporte público. Pero yo creo que hay leyes y las leyes no se cumplen, ¿verdad? Hay exigencias. ¿Cómo va a ser posible que alguien que anda transportando cantidad de seres humanos ni siquiera se tenga control sobre si está capacitado a través de unas licencias para manejar a esa gente? ¿Cómo es posible que anden en esos aparatos sin frenos, sin chequeo de frenos, con llantas lisas, con problemas mecánicos y andan a velocidades como que si estuvieran corriendo en el jabalí en las calles? Entonces, propuestas, si hay tiempo, podemos hablar específicamente de las diversas propuestas que hay a esto, pero yo creo que la primera es que haya voluntad y decisión de hacer algo para resolverlo de una vez por todas. Creo que tenemos espacio. El próximo segmento podemos desarrollarlo solo para que nos explique usted cuál puede ser la propuesta más viable ante esto. O sea, ¿qué hacer? ¿Hay que estatizar ese servicio? ¿Hay que municipalizarlo? ¿Qué es lo que hay que hacer? O sea, vamos a la pausa y regresamos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bien, le preguntaba entonces, Luis, ¿qué hacer con el transporte público? O sea, ¿cuál es la salida que puede darse en este momento? O sea, porque no es posible que en el país hayan ciudadanos de primera y de segunda. Es decir, los empresarios de buses paralizan sus unidades en protesta porque les están pidiendo la tarjeta de circulación y la licencia. Pero ¿qué tiene un empresario de buses o un conductor del autobús a que no tenemos nosotros como particulares? Es decir, si nosotros no llevamos licencia o tarjeta de circulación, lo más seguro es que van a remitir el vehículo en el que transitamos. Eso no está ocurriendo con el transporte público. Entonces, ¿pero qué hacer con esta situación? El transporte público tiene el poder de paralizar, digamos, al país. Tiene el poder de poner de rodillas a los políticos.
tiene el poder de generar un descontento social importante que tiene repercusiones, digamos, en las popularidades, en los índices de popularidad de los gobernantes. Y entonces por eso siempre se pospone la solución a este problema. Pero yo diría que la primera es que aquí, en este problema y en otros, es que debemos de vivir en un estado de derecho. La ley se tiene que cumplir y la ley nos debe de cubrir a todos, grandes, chiquitos, transportistas, no transportistas, ricos, pobres, del interior o del centro del país, no importa. La ley es lo que nos hace que vivamos en una sociedad civilizada. Y aquí la ley no se cumple, ni se aplica para todos por igual. Bueno, este país se comenta que es uno de los que tiene más leyes en Centroamérica, por ejemplo, pero no necesariamente todas las leyes se cumplen. Y el caso del transporte es uno de esos, pues. Es que vivimos en esa ilusión. Creemos que si tenemos un problema podemos hacer una ley para resolverlo. Y la ley es un componente, es un instrumento para resolver el problema. Pero si no está bien pensada, no está bien orientada y no tenemos la institucionalidad para ejecutarla o para defenderla, entonces la ley queda como palabras muertas en un papel. Y eso es lo que ha sucedido aquí. Si aquí a través de una ley se resolvieran los problemas, hagamos una ley que diga se prohíbe la pobreza. Y ya no habrían pobres, pero no es así. Entonces aquí la ley debe cumplirse. Ya hay regulaciones innumerables acerca del transporte público, pero esas no se cubren. Entonces, ¿por dónde comenzar en el caso del transporte? Vaya, pero está claro que la ley no se está cumpliendo en este momento, eso es muy obvio, pero entonces, ¿qué es lo que debería de tomarse como medidas emergentes ante la problemática? Por eso le preguntaba yo, si es que hay que estatizar ese servicio. Bueno, ya es del Estado, porque las concesiones las otorga el Estado, pero quien administra son los particulares. Entonces, ¿qué debe hacer el Estado? ¿Quitarles la concesión y administrarlo directamente el Estado, o hacer un modelo en el que retoman el servicio temporalmente y dicen, bueno, ahora se le va a entregar a quien quiera, pero bajo estas condiciones? O luego entonces hacer que sean las municipalidades las que se involucren, como ocurre en otros países. Yo creo que las dos opciones, la segunda y la tercera opción de las que tú has mencionado, creo que se debe decir, miren señores, esto no puede seguir así. Vamos a hablar con sinceridad, con transparencia y de una forma técnica. Y si no nos importa aquí quién de ustedes venga a llorar o a decir que va a perder dinero, no sé, si esto no es un negocio rentable, sálgase. Y que el gobierno le dé opciones, digamos, de cómo resolver los problemas. Si, por ejemplo, se les está pidiendo de que hayan unidades nuevas, que se consiga una línea de crédito en la cual, si ellos cumplen con todos los requisitos que el gobierno y que ya existen en las leyes y que el gobierno les plantea, pues entonces tienen acceso a las líneas de crédito. Bueno, sin embargo, ha ocurrido cosas interesantes, por ejemplo, y que son contradictorias, porque el Ejecutivo focaliza el subsidio en el caso del gas, lo va a focalizar, que pues, todo el mundo coincide que es correcto, pues porque se le dé subsidio a quienes más lo necesitan, que sean los pobres. Pero en el caso del servicio del transporte público de pasajeros, el subsidio se le da al empresario y se aumentó el subsidio. Claro, por eso el subsidio es otra de las cosas que hay que analizar. El subsidio debe ser focalizado directamente para que lo reciba aquella persona que lo necesita. El subsidio no debería ser dirigido hacia el transportista, debería ser dirigido hacia la persona que va a usar y que necesita ese subsidio. Estudiantes, personas de la tercera edad, trabajadores que ganan menos de cierta cantidad, etcétera. Pero también los transportistas deben de dar un servicio seguro, limpio, atento, acorde a esas circunstancias. Si mencionabas la posibilidad también de que hayan transportes masivos. Hay propuestas, por ejemplo, de que las municipalidades, en conjunto con el gobierno central, invierta una cantidad importante en un transporte masivo y que los buses le den servicio a las áreas que, digamos, no están cubiertas por dos grandes ejes de servicio de transporte masivo. Eso ha funcionado en otras ciudades y no necesariamente requiere grandes inversiones como se menciona, los buses articulados, etcétera. Son soluciones, pero hay que meterle el diente a la problemática. Hay que decir, vaya, nos vamos a sentar, vamos a trabajar, no vamos a excluir a nadie, vamos a escuchar la problemática, pero aquí no queremos oír ganguerías, no queremos oír que nos vengan a presionar tampoco con el petate del muerto. Esto se va a resolver y se va a resolver ya, de la mejor manera posible para beneficio del usuario,
no para beneficio de los empresarios. Bien, tengo que hacer otra pausa. Cuando regresemos, explíqueme cuál es la consecuencia que tiene este desorden en el transporte público en el país sobre la actividad comercial, o sea, cuál es el impacto que tiene. Vamos a la pausa y volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, tengo una consulta que hace también acá Daniel Cifontes, que habitualmente nos sintoniza desde Canadá. Luis, dice don Daniel, oyendo las opiniones del señor Cardenal, tenemos leyes que no se aplican. ¿Desde cuándo no se hace la aplicación de las leyes y quiénes son los encargados de implementarlas? Es que ese es un problema histórico, tradicional que traemos, que aquí, y que fue inclusive una de las razones, en mi opinión, que nos llevó a la guerra. Que aquí la ley se aplicaba a conveniencia de quien tenía la capacidad de aplicarlas, ¿verdad? La ley no se aplicaba lo mismo en las épocas anteriores para los que tenían contactos o conectes con el partido oficial, el PCN, o con los militares, que eran, digamos, los que estaban detrás del poder en ese entonces, que aquellos que no lo tenían. Bueno, pero entonces vamos a un camino a otra guerra, ¿pero de qué tipo? No, por eso es que digo, estas que son causas, digamos, o problemas de raíz, como que no se quieren tocar, como que no se ha querido resolver porque es difícil, porque es complicado, porque va a requerir de un esfuerzo, digamos, muchísimo más grande que el de andar haciendo promesas y después no cumplirlas. ¿Y este gobierno usted no lo ve comprometido con el cumplimiento de la ley y con estas promesas? Es decir, porque estamos hablando con un problema que es sostenido en los últimos, 15, 20 años. En aquel momento obviamente gobernó el Partido Arena y se le achacaba al Partido Arena, pero ahora este gobierno tiene 2 años y el problema continúa tal cual o peor. Precisamente por eso es que digo yo de que no veo que estén tratando los problemas de raíz, que no se vaya a la raíz del problema para resolverlo. Mencionaba que cuál es el hecho o cuál es el problema de que se ve ahora con esta situación de los transportistas. Bueno, esto genera inseguridad, genera incertidumbre, genera zozobra. O sea, ¿qué es lo que dice cualquier persona con 2 dedos de frente que esté pensando invertir en El Salvador cuando ve una situación como esta? Miren, aquí el Estado de Derecho realmente no funciona o es muy débil. Aquí puede pasar cualquier cosa. ¿No? Yo quiero trabajar, planifico, trato de hacer mi inversión para llevarla a cabo con éxito. ¿Y qué es lo que sucede? Pues en la mañana se le decide a otro fulano hacer lo que le dé la gana, romper la ley, y aquí todo se para, pues. Es decir, esto que estamos viendo realmente puede llegar a esa dimensión de que un empresario diga... es que ya ha llegado, William, ya ha llegado. Yo voy a ocupar un ejemplo tonto que pasó el otro día. Una comunidad en algún lado de por ahí, porque nunca averigüé de dónde era, quería protestar por algo que no le llegaba el agua. Pusieron piedras en la carretera al aeropuerto y cerraron la carretera del aeropuerto 4 horas. Había gente que iba de viaje, ya sea porque iba a visitar a su familia, por razones médicas, por lo que sea, o por negocios. Claro. Y no podía llegar, no podía tomar su vuelo. Entonces, ¿qué es lo que ve esa gente? La gente de afuera dice, bueno, ¿y por qué no puedo llegar al aeropuerto? Ah, bueno, porque se tomaron la calle, pusieron piedras ahí. Y la policía, viendo a la gente que se había tomado la calle, puede hacer que tengan razones de protestar, pero no pueden protestar violando las leyes y rompiendo y violando los derechos de los demás. Acuérdense que la paz o los derechos míos terminan donde
donde empiezan los derechos de los otros. Bueno, en otros países permiten protestas, pero la gente sale con sus carteles a la orilla de la acera, ¿no? Así de la calle, es. no se baja a la calle, y si se Claro. baja, pues ya es otro. Pero es que aquí lo que sucede es que cada quien hace lo que le da la gana. Y la ley se aplica cuando se quiere y cuando no se quiere no se aplica. ¿Y por qué cree usted que ahora vemos más protestas en las calles? Porque- Incluso cuando estaba el Partido Arena gobernando. Bueno. Hago la diferencia porque creo que porque es notable, o sea, sí se han visto más protestas. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo creo que la crisis está apretando. Yo creo que la gente se está cansando. La gente está oyendo de que hay elecciones, un año sí, el otro también, y que hay promesas, y se les levantan las expectativas y las ilusiones de que las cosas se van a resolver, y no se resuelven y empiezan a cansarse. Y entonces los pueblos empiezan a dejar ir esa frustración a través de protestas. Pero ¿qué es lo que sucede? Que las protestas deben de ser manejadas de una manera civilizada. Las protestas deben de ser canalizadas a resolver problemas, no necesariamente a dejar ir mi enojo y mi frustración, ¿verdad? Porque también se ha enseñado a través de la historia de que aquí si uno quiere conseguir algo, justificado o no, con razón o no, pero la manera de hacerlo es presionando al gobierno, creándole un problema, y entonces aunque no tenga la razón voy a conseguir lo que yo quiero a expensas de los derechos de los demás, y eso no puede ser. Ese desorden que debilita el Estado de Derecho nos genera unos costos increíbles, tremendos, que no los hemos podido ni empezar a medir todavía. Y eso es lo que se habla cuando se dice, bueno, aquí es importante fortalecer el Estado de Derecho y que todos cumplamos con las leyes. Perfecto, vamos a la pausa. Cuando regresemos nos quedan unos segmentos para hablar del tema de los impuestos, para que nos metamos un poco más en eso, pero también sobre el tema de ordenamiento de la capital, que es un punto interesante. Vamos a la pausa. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros, salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, le consultaba entonces, Luis, sobre ya el tema de impuestos, porque tiene que ver con esto de la discusión de si lo que se quiere hacer desde el Ejecutivo es un pacto fiscal real o es un paquetazo fiscal. Desde la Cámara de Comercio, cuando escuchábamos al expresidente, en su calidad de presidente obviamente de la Cámara, nos decía, aquí lo que hay es claramente un esfuerzo por introducir un paquetazo fiscal, no un pacto fiscal. Entonces, yo quisiera saber cuál es la reflexión que usted tiene, que recién ha llegado a la presidencia de la Cámara de Comercio, más no a la Cámara como tal, pero sí a la presidencia. Sí, bueno, nosotros estamos convencidos de que esta es una solución que se propone para aliviar los síntomas. Si tenemos cáncer y ese cáncer nos produce calentura y dolor de cabeza, queremos curarlo con una aspirina, pero eso no va a resolver el problema. Aquí es un problema más de fondo. Aquí tenemos que analizar bien la modernización del Estado, la responsabilidad de los funcionarios, la visión que tenemos como nación. Debemos de construir una visión de nación para entonces encaminarnos a desarrollar un plan para poderla cumplir. O sea, pero si aquí no tenemos dirección, no tenemos brújula, no sabemos a dónde queremos llegar, pues difícilmente lo vamos a poder hacer improvisando. Lo que hemos dicho nosotros es lo siguiente. Primero definamos qué es un pacto fiscal. Porque hemos visto con gran tristeza que aquí, bueno, pues es la realidad, que aquí cada quien entiende lo que quiere o lo que puede de qué es lo que es un pacto fiscal. Pero un pacto fiscal en términos muy concentrados es un entendimiento de toda la sociedad de acerca de cómo quiere manejar las finanzas públicas. Y eso tiene que ver con lo que se recauda, que serían los impuestos, con la parte, cómo se gasta,
cómo se invierte, porque hay parte de gasto, parte de inversión, la transparencia con la que se manejan los recursos y el endeudamiento que vamos a hacer para poder invertir en las cosas que tenemos que invertir para poder salir del subdesarrollo. Pero el gobierno ya gastó. Aquí nuevamente, si hacen huelga los médicos, le suben los salarios. Fíjense que en el Seguro Social hicieron una huelga porque querían $200, se les dijo que no, pero después les subieron 400. O sea, querían $1 millón en un bono y ahora tenemos un incremento de $9 millones al año, 8 millones de dólares. Los transportistas, que no cumplen con todas las cosas que se han dicho en el pasado, hacen un paro, una amenaza de paro, entonces se les aumenta a ellos el subsidio. Si hacen protestas, entonces se les da. Hay aumento del aparato estatal. En crisis, todos los estados se han reducido los gastos. Aquí los hemos aumentado. Ha habido endeudamiento, porque dijeron que se necesitaba y que era por emergencia, pero hemos pasado del 38% en el año 2007, 38% del PIB en deuda, a tener casi 54% ahora en el 2011 de la deuda. La deuda se está volviendo inmanejable. Entonces, esos componentes del pacto fiscal ya fueron ejecutados por el gobierno. Lo único que queda es el aumento de impuestos. Las medidas anteriores que usted señalaba del incremento del PIB en la deuda, todas esas cosas debieron incluirse en un pacto fiscal, o sea... Deberían de haberse por lo menos discutido. Es decir, lo que está diciendo usted entonces es que de forma unilateral el Ejecutivo impulsó todas estas medidas, sí. Ahí no se le consultó al sector empresarial del país, ahora sí se le está pidiendo cuando tiene que ver con la última fase que es aplicar impuestos. Y ahí sí quiere consenso el Ejecutivo. Correcto, quiere que nosotros compartamos el costo político de lo que va a significar el aumento de los impuestos. Y por ejemplo, la Cámara de Comercio no está dispuesta a asumir ese costo. En esas circunstancias no, porque nos sentimos que en realidad ahí lo que quieren es utilizarnos, pues lo que quieren es usarnos, lo que quieren es hacer lo que les da la gana, con consecuencias que sabemos que no van a ser las mejores para el país, y que nosotros absorbamos gran parte del costo político, porque cuando la población sienta de que a través del aumento de los impuestos les aumenten la canasta básica, no viene la inversión, pierden algunos sus empleos o a otros les cuesta mucho más conseguir trabajo, entonces van a decir, no, pues si es que esa fue una medida que tuvimos que tomar, que no había opción, y sí hay opciones. Ahora, sí hay cosas que se pueden hacer. Pero el país sí tiene una de las cargas tributarias más bajas en América Latina, ¿no? Tiene unas de las cargas tributarias más bajas de América Latina, en primer lugar por la forma en la que ha sido medida, y en segundo lugar por el número de personas sobre quien recae esa carga. Aquí el problema es que se mide la carga sobre el PIB, pero no se dice cuánta gente es la que paga impuestos. El 52% de gente que pudiera pagar impuestos no los paga. O sea, el sector informal ha venido creciendo, inclusive después de la época de la guerra, en los últimos años, ha pasado de 46, 48% a 52%. ¿Qué es lo que significa eso? Que hay 52% de la población que debería de pagar impuestos y no paga. ¿Y cuál es la solución del gobierno? La más fácil, ir a agarrar a los que ya están sentados y que ya saben dónde están y que estamos pagando nuestros impuestos, y a esos cobrémosles más, en lugar de ir buscando la manera de regular y atraer a toda esa gente que no paga impuestos para que pague lo que tiene que pagar, y después veamos si hay que subir impuestos. Pero hay que decir también en qué se va a gastar. Bueno, perfecto. Hacemos otra pequeña pausa y volvemos con más. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica.
no hay que perder. Nos ha vuelto a escribir don Daniel. Luis, dice él que, señor Cardenal, ¿usted apoyaría la aplicación de la ley en todos los rubros, estilo mano dura? Dice, porque el Estado de Derecho es una utopía en El Salvador, porque muchos compran la ley y la población en general es la que sufre las consecuencias de la no implementación de la ley. Gracias por su opinión anterior. No sé si tienen una opinión. Pues sí, pues lamentablemente esa es la realidad y ese es uno de los problemas de fondo que tendríamos que tratar. ¿Verdad? Que aquí exista de verdad un Estado de Derecho y que la ley se cumpla para todos, que sea una ley justa, que sea adecuada para nuestras circunstancias y que todos la cumplamos, porque es la única manera en la que podemos vivir en orden. Se dice y se ha ocupado como ejemplo, miren aquí porque tenemos un país sucio, porque todo el mundo va desde un bus en donde van tirando hasta cocos, tiran por ahí. A un amigo le cayó un coco, iba detrás de un bus y le aventaron un coco y le quedó el parabrisas. Hasta gente en Mercedes-Benz que va tirando latas de gaseosa por la ventana en la calle. Esa misma gente, si tiene la posibilidad de viajar y cruza la frontera y llega a Estados Unidos, ahí no votan nada. ¿Será que al respirar el aire de Estados Unidos se cambia uno y se transforma? No, porque saben que ahí cualquiera tira un papelito, un chicle que tira en la calle y lo cachan, pues va a pagar 250 de $500 y va a tener un grave problema. O sea, todo se reduce al tema de impunidad. Exactamente. Hablábamos en el corte de que aquí se hacen leyes de que le van a dar 50 años al que mate a una mujer versus 30 al que mate a un hombre. Y se hacen leyes para la niñez, la infancia y la no sé qué, que no se pueden aplicar porque no hay jueces preparados, porque no hay juzgados que tengan los recursos, porque nadie le entiende bien, etcétera. Aquí se crean las leyes porque se tiene la idea de que se va a resolver cuando hay leyes que ya existen, que son más necesarias, más importantes, más básicas para el funcionamiento de una sociedad, que sencillamente no se aplican o porque no se puede, o porque no se quiere, o por diversas razones. Entonces, el Estado de Derecho, la seguridad jurídica y personal es indispensable para que sobre eso empecemos a construir. Y eso hay que empezarlo a discutir de alguna manera para empezarlo a resolver. Pero hay que ser francos, sinceros, honestos y serios en la discusión de estos temas. Ahora, ¿y qué hacer con el centro de San Salvador? Que ese es otro problema, igual que tiene que ver con la aplicación de ley, que tiene que ver también con anarquía, porque eso es lo que estamos registrando en el centro de la capital. ¿Qué hacer entonces en la capital? Mire, voy a referirme a un tema que creo que es importante, que tiene que ver con todos los salvadoreños. Y es que aquí, por diversas razones, nos han metido en la cabeza de que tenemos derecho a todo. O sea, nosotros tenemos derecho a esto, derecho al otro, pero no tenemos responsabilidades. Durante la guerra, hay que hacer un análisis histórico de cómo se llega a este problema. Durante la guerra no habían empleos, no había inversión, la gente se está viendo, el capital se está viendo. El país está en una crisis tremenda, diferente pero similar a la que estamos viviendo ahora por la crisis internacional y la crisis interna que tenemos. ¿Y qué sucedió? Bueno, los gobiernos de turno dijeron, abramos las represas, ¿verdad? Ahí sálvese quien pueda, que cada quien trabaje como pueda, y entonces en lugar de tener que pagar un local y tener que cumplir con requisitos, etcétera, les dijeron, usted si quiere vender en la calle, ahí venda, ahí haga. No tengo trabajo, no tengo manera de ganarme la vida, entonces voy a vender cassettes piratas, hoy se venden DVDs, ahora es una gran industria, etcétera. Y poco a poco se fueron tomando las calles, y la gente cree que tiene derecho, porque debe tener una oportunidad para ganarse decentemente la vida, de que tiene derecho a hacer lo que le dé la gana, y eso no puede ser. Entonces, si queremos rescatar la ciudad, debemos de empezar a cumplir la ley, debemos de empezar a ordenar. Ahora, hay un problema humano de por medio, no podemos sencillamente agarrar garrote y pegarle a la gente y sacarle y decirle, anda, ve dónde te vas, sino que debemos de decir, miren señores, se lo vamos a sacar de aquí y aquí les damos oportunidad de que vayan y trabajen en estos lugares y puedan ganarse decentemente la vida ahí. Si no lo hacen, entonces aténganse a las consecuencias que la ley les va a caer encima. Bueno, vamos a la última pausa comercial y cerramos siempre con este tema del ordenamiento de la capital. Volvemos. Learn, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos.
única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Bueno, con el tema de las ventas, decía usted, tampoco se puede ser inhumano y agarrar un garrote y sacar a esta gente del centro de San Salvador, pero el punto son las alternativas. ¿El alcalde Quijano, cree usted que está ofreciendo alternativas? Pues creo que está ofreciendo algunas, quizás no todas las que debería o se necesitan, pero por lo menos es un buen comienzo, pero hay que empezar a discutir las cosas desde una base realista y, digamos, éticamente correcta. Y la base es que hay que cumplir la ley, que las calles son espacios públicos y que los espacios públicos no pueden ser tomados por grupos, por personas o individuos solo porque les da la gana o porque lo necesitan, porque entonces cualquiera puede hacer lo que quiera, cualquiera puede ocupar cualquier excusa, como hemos dicho anteriormente, para violar la ley, violarle los derechos a los demás y romper la paz social. Y aquí necesitamos paz social, y para que exista paz social debe de haber un respeto a la ley, un orden y un respeto a los derechos de los demás. Luis, usted en el pasado, hace varios años, dirigió un centro de estudios que tenía que ver con la aplicación del Estado de Derecho, ¿no? Sí. Quisiera saber, desde su análisis, cómo se ve el país en el tema del Estado de Derecho. ¿Hay debilitamiento institucional? ¿Cómo observa el país en términos generales? Pues en una situación preocupante que requiere de toda nuestra atención, nuestra voluntad y nuestra creatividad y nuestro trabajo. Porque, como digo, los mensajes que se dan, la gente dice, bueno, ¿por qué El Salvador, teniendo todas las cosas que decimos que tenemos, es el país con menos inversión en toda Latinoamérica? Eso deberíamos de empezar a discutir. Eso deberíamos de discutir con el gobierno. ¿Cómo hacemos para atraer la inversión? ¿Cómo hacemos para que el país crezca? Y una de las razones principales es la incertidumbre. Es el problema que hay precisamente con el Estado de Derecho y con no saber cuál es el rumbo que el país lleva, hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir, si se van a respetar las reglas de juego o no se van a respetar. Y eso es, creo yo, básico, fundamental para poder sacar al país del subdesarrollo y resolver nuestros problemas. Esto es lo que han logrado algunos países, como el caso de España, ¿no? O sea, el PP, el PSOE, es decir, hay alternancia en esos dos partidos, sin embargo, hay mucho respeto a la institucionalidad, ¿no? Sí, es que cuando hay un acuerdo nacional de qué es lo que se tiene que hacer, entonces no importa que hayan elecciones porque cualquier partido que llegue no se va a salir del huacal, como decimos en buen salvadoreño. Lo que va a haber van a ser cambios, digamos, un poco más cosméticos, de énfasis en ciertas áreas que se requieren, claro, o que son más importantes para uno versus más importantes para el otro. Pero el sistema no está en juego en cada elección. Aquí, cada elección se paralizan las actividades económicas por el temor, justificado o no, merecido o no. Pero aquí las elecciones vienen a generar esa incertidumbre que es una señal que se manda de que aquí algo no anda bien. Es un síntoma que hay que atender para resolverlo. Bien. Pero la cosa de fondo precisamente es la incertidumbre que genera la falta del Estado de Derecho y la poca institucionalidad, fortaleza institucional. Que las cosas funcionan si el tipo que está ahí es bueno y no funcionan si el tipo que está ahí es malo, y no debería ser así, las cosas deberían ser institucionales. Se nos agotó el tiempo. Gracias, Luis. Muchas gracias, William. Bueno, terminamos la entrevista en línea, les invito a que nos acompañe mañana, estará con nosotros en nuestros estudios Héctor Zamur, secretario de Cultura de nuestro país, para hablar de la política de cultura que se ha lanzado la semana anterior. Nos vemos entonces. Populista. Yo creo que nuestra política en los últimos, qué sé yo, 7 años
han tenido una inclinación hacia el populismo, lamentablemente, y eso no está sujeto nada más a señalárselo a un partido político, sino que hay que señalárselo a varios partidos políticos o a varios políticos de diferentes partidos políticos. Y eso es algo que la población, de alguna manera, tiene que exigirle a sus líderes. Tenemos que pedirles de que sean responsables, que sean realistas, que nos digan la verdad y que nos propongan soluciones que en serio van a resolver el problema de fondo, de raíz. Bueno, pero en este momento, digamos, el nuevo gobierno, el FMLN de la mano del presidente Funes, son los que tienen la principal responsabilidad y es desde donde se puede caer en esa tentación con más facilidad de ser populistas, en tanto el Ejecutivo tiene recursos, tiene programas. ¿Usted ve que esta administración esté haciendo algunos pasos en ese sentido? Yo creo que sí, lamentablemente. ¿Cómo cuáles pensaría usted que pueden ser de corte populista, ese tipo de acciones así? Bueno, habla, por ejemplo, que los problemas se van a solucionar si le cobran más impuestos a los ricos. Que aquí todos los problemas se van a resolver en la medida que el gobierno tenga más dinero. Y eso no es cierto. En primer lugar, debemos de abandonar todos los discursos divisorios, los discursos que enfrenten a un salvadoreño contra otro salvadoreño por diversas razones, ya sea por clase social, por religión, por posición, por lo que sea. Creo que todos somos salvadoreños, todos estamos en el mismo barco, si el barco se hunde, nos ahogamos todos y además todos merecemos respeto. Pero cuando dicen esto solo va a afectar a los ricos, también es falso, porque un impuesto, que en teoría es lo que están proponiendo, que se le va a aplicar supuestamente a los grandes y a los ricos, el impuesto siempre es un costo oculto, y el costo oculto se traslada a la población a través de los precios. Y además, los aumentos de impuestos, especialmente en un momento de recesión como el que tenemos ahorita, o de crisis económica como la querramos llamar, lo que sucede es que contrae todavía más la economía. Si lo que queremos es que el gobierno tenga más recursos para hacer proyectos y programas sociales, lo que tenemos que hacer es ver cómo hacemos que en el pulso del quehacer nacional y tratar de ponernos de acuerdo en el beneficio del país versus defender un interés particular de un sector por encima de los beneficios de otro. Luis, usted no ha estado ausente de la actividad gremial de la Cámara de Comercio, es decir, no es un extraño en la gremial. No, yo fui presidente de la Cámara en el año 98-99, en los años 98-99, y después como expresidente he formado parte del Comité Asesor Permanente, en el cual siempre de alguna manera u otra hemos estado trabajando de cerca con la institución. En el año pasado, mejor dicho, el año antepasado, me invitaron a formar parte de la directiva, ya como primer vicepresidente, ya conversando un poco acerca de la posibilidad de que pudiera tomar las riendas de la institución en este año. Ahora, porque Jorge Dabú podía continuar si él hubiese querido o él decidió retirarse, ¿cómo fue el movimiento entonces? Él decidió retirarse porque creemos que Sano ya era cuatro años que llevaba en la presidencia de la institución y creemos que siempre es sano, en un periodo cada periodo es variable, nosotros nos reelegimos cada año. O sea, ¿ustedes creen en la alternancia? Nosotros creemos en la alternancia. Y además creemos que hay alternancia y hay continuidad, porque generalmente las personas que son electas a la Junta Directiva ya llevan en un proceso de participación de voluntariado. La participación dentro de la institución es voluntaria, no se recibe ninguna remuneración, uno dedica su tiempo libre, básicamente no hay beneficios de ningún tipo más que la satisfacción de servir, de ayudar, de contribuir al bienestar del Salvador y de los empresarios. Ahora explíquenos, si para el nuevo momento que está viviendo el país, decíamos cuando introducíamos la entrevista en el tema económico y social, bueno, hay una situación muy excepcional que está viviendo el país desde hace un par de años atrás, y quisiera saber si en este momento que está viviendo el país se puede pensar que la Cámara de Comercio está respondiendo a ese momento. Pues nosotros creemos que sí. Nuestra principal participación es siempre propositiva, siempre es constructiva. Lo que sucede es que, como tú bien señalas, El Salvador se encuentra en estos momentos en una especie de encrucijada. Durante muchísimos años, comentábamos antes de empezar el programa, los salvadoreños nos hemos concentrado más en las cosas que nos dividen que en aquellas que nos unen. Nos hemos especializado en polarizar. Esto lo traíamos desde la guerra, pero esperamos que la oportunidad que nos daban los acuerdos de paz, de ponernos de acuerdo acerca de qué tipo de nación queremos, qué
qué tipo de país pensamos o debemos construir para las futuras generaciones, esto se iba a ir llevando a cabo y que eso íbamos a hacer nosotros, así como fuimos ejemplo en la firma de los acuerdos, íbamos a ser ejemplo en un entendimiento social, económico, que nos llevara al desarrollo, pero lamentablemente, no sé si por el tipo de políticas que aquí realizamos, siempre estamos cerca a una elección, siempre estamos en año preelectoral o en año electoral. Esto es diferente de otros países, digo, porque finalmente hay procesos electorales en todos los países vecinos, por ejemplo, pero el país, ¿será que tiene elecciones muy inmediatas y eso distorsiona todo el resto de las actividades? Habrá que ver los tiempos electorales de los países vecinos, pero lo que nosotros vemos es la situación real de El Salvador, o sea, ¿de qué partimos? Partimos de una guerra civil, partimos de una sociedad dividida, partimos de que aquí nos matábamos por pensar diferente y que eso requiere una maduración, una sanación de todas esas heridas y esas divisiones que obliga a los líderes políticos, gremiales y de toda índole a contribuir a ese esfuerzo, a dar el ejemplo, a tratar de ver cómo las diferencias que todavía quedaron sin resolverse a partir de los acuerdos de paz se resuelven de manera civilizada y constructiva. Bueno, y creo que eso no lo hacemos. Perfecto, debo hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos me explica qué es esto de la encrucijada y cuál es el sello que va a poner Luis Cardenal a la Cámara de Comercio. Vamos a la pausa y volvemos. Lunes 28 de febrero de 2011, bienvenidos a la entrevista en línea. Transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Saludos a los cibernautas que nos acompañan entonces a través del www.laprensagrafica.com. También a nuestros televidentes que nos ven por CCTV Canal 25 y 95 en cable. Y un abrazo a los compatriotas que nos miran por Uniglow Canal 28 en Houston, Texas. Les recuerdo que pueden participar como siempre lo hacen enviando sus comentarios o preguntas a través del chat. La semana pasada la Cámara de Comercio cambió de presidente y ahora la responsabilidad ha caído en manos de un reconocido empresario del país, quien tendrá sin duda alguna grandes retos y desafíos, en tanto el país vive un momento económico y social muy particular y el sector empresarial tiene un papel importante que jugar. Está con nosotros en nuestros estudios Luis Cardenal, presidente de la Cámara de Comercio. Luis, es un gusto, bienvenido. Gracias, William, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes o cibernautas. Y cibernautas, exactamente. Bueno, Luis, para comenzar, explíquenos en qué condición asume la Cámara de Comercio, es decir, cómo se encuentra la situación. ¿Es una gremial muy fortalecida en este momento o cómo está? Sí, la gremial es la gremial más fuerte del país. Contamos con representación en todo lo largo y lo ancho de todo El Salvador. Tenemos filiales y grupos empresariales en casi todos los departamentos de El Salvador y nos encontramos fortalecidos, representamos todas las actividades, a diferencia de otras gremiales que, digamos, representan o solo industriales o solo agricultores o especializados en alguna actividad económica. Nosotros tenemos comercio, industria, exportadores, servicios, sector femenino, sector juventud, tenemos turismo, 11 diferentes comités de las diferentes actividades, lo cual nos permite poner la mano y tener la mano. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia.
Luis Cardenal, recién electo presidente de la Cámara de Comercio, está con nosotros en nuestros estudios. Luis, entonces me decía usted, el país está viendo una encrucijada. ¿Qué es esto la encrucijada? Explícalo un poco más y cómo se inserta la Cámara de Comercio dentro de esta encrucijada, ya sea que están haciendo aportes o de qué manera, pero ¿qué es la encrucijada en la que usted ve al país? Bueno, yo creo que estamos en un punto en el cual, dependiendo de las decisiones y las acciones que tomemos en este momento, el rumbo que vamos a tener o las consecuencias que vamos a tener que pagar. Si nos equivocamos en estos momentos, yo creo que El Salvador va a tener que padecer de muchas consecuencias negativas que nos va a llevar a retrasos aún mayores de los que ya padecimos en términos de nuestra carrera hacia el desarrollo y hacia mejorar la calidad de vida de todos los salvadoreños. Por eso esto obliga a tener seriedad, a ser responsables, a hacer un esfuerzo, digamos, superior al que hemos hecho en ocasiones anteriores para poder proponer soluciones a los problemas que nos aquejan. Soluciones que de verdad vayan a la raíz de los problemas y que no sean cosméticas y mucho menos populistas, que es otro de los problemas que hemos padecido, digamos, en el pasado reciente, en la cual los liderazgos políticos hablan no de cómo se tienen que resolver las situaciones, sino de lo que ellos creen que les va a beneficiar de alguna manera en las encuestas o de lo que ellos creen que la población quiere escuchar. Y eso nos aleja de las posibles soluciones reales que los problemas requieren. ¿Usted ve, por ejemplo, desde el Ejecutivo algunas acciones de carácter o de corte